Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Carlos Martínez, director del Clúster Cultural en Grama. Tengo unos problemitas técnicos y no puedo activar la cámara, pero eso no nos va a impedir comenzar con el evento del día de hoy. Nuevamente, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en vivo en el canal de YouTube. También bienvenidas, bienvenidos para quien nos sintoniza por ese medio. Hoy tenemos la presentación del libro. Voy a proyectar para comentarles. Hoy tenemos la presentación del libro ¿Quién es Zaratustra de Heidegger? Un diálogo entre Heidegger y Nietzsche. El autor es Lucas Gonzalo Aldonati. Esta es la segunda edición. Tenemos la presentación de este libro aquí en Engrama. Nuevamente, bienvenidas, bienvenidos. Nos acompaña el autor del libro, Lucas Gonzalo Aldonati, y también nos acompaña el maestro Leónides García para presentarlo. Entonces, vamos a comenzar. Tengo el gusto de presentar, como siempre, a el profesor Leónides García. Él nació en la Ciudad de México, es maestro en Filosofía de las Ciencias y del Lenguaje por la Universidad Autónoma Metropolitana. Desde el 2012 es profesor invitado en la Universidad Autónoma de Guerrero en la Facultad de Filosofía y Letras y desde el 2020 del Centro de Estudios Chilpancingo, ponente en diversos congresos de filosofía, literatura y lógica. Actualmente interesado en la metafísica analítica, la epistemología naturalizada y las lógicas no clásicas. Bienvenido, maestro Leónides. Entonces vamos a comenzar con usted y después seguimos con Lucas. Adelante, ya puede comenzar, maestro. Sí, gracias Carlos, buenas noches a todos, espero se escuche todo bien. Gracias por la invitación, gracias por estar ustedes aquí presentes y pues gracias por interesarse por la filosofía sobre todo, ¿no? Bueno, presentar un libro pues nunca es tarea sencilla, fácil, sobre todo porque conlleva el leerse el libro. Leer un libro completo de principio a fin siempre conlleva un esfuerzo, dedicarle tiempo, espacio, dentro de las actividades diarias de la vida, ¿no? Sin embargo, al final del libro, obviamente, es una cosa gratificante, es algo que te hace sentir bien contigo mismo y que pues, de alguna forma, llámese el libro que se llame, hay mejores literaturas que otras, obviamente, pero bueno, en algún sentido, pero pues es un crecimiento personal, ¿no? Yo no tengo el gusto de conocer personalmente al autor, sin embargo, señala Borges que, y también Schopenhauer, que leer un libro es platicar con el autor, ¿no? Leer el libro es estar pues casi casi en un diálogo con la persona que ha escrito. Obviamente no es un libro anecdótico de la vida de la persona, es un libro que habla sobre la interpretación que tiene Heidegger del Zaratustra de Nietzsche. Sin embargo, podemos ver ahí un texto muy erudito, un texto bastante profundo, digamos, y un texto que si no sabes de filosofía, te va a ayudar a adentrarte a la cuestión filosófica por la cuestión o por el lado de el lenguaje y por el lado de la reflexión de la vida. Y por otro lado, también te va a ayudar a, digamos, de alguna forma, conocer un poquito más de lo que es la filosofía, que no es necesariamente un discurso ocurrente, un discurso sin bastante, digamos, profundización. En este sentido, el texto es un libro, a mi gusto, bastante erudito, un libro bastante fundamentado. Es un libro, obviamente, que nos va a desentrañar las partes más, digamos, complejas de lo que es el pensamiento de Nietzsche basado, bueno, de alguna parte del pensamiento de Nietzsche basado en el pensamiento de Heidegger, ¿no? Bueno, hay varias partes interesantes en el libro. Lo que sí es que cualquier texto que tengamos a la mano o no lo tengamos a la mano, que sea digital, va a conllevar un esfuerzo, pues. Eh, yo, sinceramente, hay dos tipos de lectura que considero se pueden dar en un texto. Hay un tipo de lectura que es disfrutable, por decirlo de alguna forma, una lectura donde tú te dejas llevar por lo que se está leyendo y la estás disfrutando.
no te acomplejas mucho por si lo entendiste o no lo entendiste, por si se te olvidó el nombre de un personaje, por si hay algún evento que se te pasó, por si de pronto estás pensando otra cosa y leyendo acá. Es una lectura, digamos, de alguna forma, eso, pues, que se disfruta, que se saborea. Y hay otra lectura que es más de estudio, es una lectura más profunda a la que le dedicas más tiempo y a la cual no te permites leer algo sin entenderlo. Y si de pronto caes en cuenta que estás leyendo sin entender, te regresas para releer y decir, bueno, ¿qué estaba diciendo aquí el autor? Ya no comprendí. Incluso si es el caso, puedes incluso hacer anotaciones, apuntes, rayones en el mismo libro o en una libreta, etcétera, ¿no? Eh, Como en este caso no se trataba de un estudio del libro, sino de conocer el libro, yo me di el permiso de disfrutarlo, de leerlo sin acomplejarme mucho si había algunas partes que me causaban controversia o no. Y pues sí, ciertamente fue algo que me agradó. Hay partes un poco, eso sí, siendo sincero, son unas partes un poco pesadas, pero que como todo, una vez que pasas lo pesado, viene lo ligero, digámoslo así, y empiezas a disfrutar de este pensamiento tan profundo que puede mostrarnos ambos autores. Si saben algo de filosofía o no saben nada de filosofía, esto les va a ayudar, digamos, de alguna forma, si tienen interés, a conocer un pensamiento, dos de los pensadores más profundos de lo que se le conoce a la filosofía continental. Son pensadores, digamos, filósofos de vida. Al menos en estos textos, en particularmente el que tenemos aquí el día de hoy como el festejado, digamos, eh, es un texto que está enfocado a estudiar un poco el cómo vivir, la cuestión de la ética, la cuestión de la del quién debe de reflexionar en torno a la vida, a la cuestión de la vida buena, digamos de alguna forma, y son reflexiones cada vez más y más profundas y sobre todo un análisis lingüístico. Si alguien de ustedes sabe alemán o tiene intereses por el alemán o por el griego, aquí hay un gran acervo, casi casi un diccionario filosófico de algunos términos alemanes, griegos de el contexto en el que se está tomando. Parece, a veces da la impresión de ser un estudio hermenéutico de, el pensamiento nietzscheano con respecto a lo que es el personaje de Zaratustra. Aparte de que hay temas bastante interesantes que se desentrañan, se escarban, como pudiera ser el tema de el eterno retorno. Hay una parte bastante interesante que le dedica el autor a la cuestión del eterno retorno. Eh, Ahorita hablamos de eso, a la parte también de la voluntad, de la vida. Es decir, es una filosofía, esta en particular, que trata de desentrañar las partes más profundas del qué hacemos en este mundo, para qué estamos en este mundo, cómo debemos actuar en este mundo, pero sobre todo desde una perspectiva muy, digamos, suena feo quizás, pero no es feo en realidad, de una perspectiva muy fría, o sea, muy racional, muy filosófica. Pero a la vez también el hecho de que estamos leyendo a Nietzsche desde los ojos de Heidegger, entendemos una profundidad bastante eh, complicada, digamos, una profundidad de pensamiento que llegan momentos que tú dices, oye, jamás imaginé que pudiéramos llegar tan al fondo de algo. Imagine, no sé, un motor de carro y tú ves el motor y de pronto alguien te dice, mira, esto se puede desarmar y empieza a desarmar el carro y a desarmarlo, a desarmarlo, a desarmarlo y llega un punto en que tú dices, oye, yo jamás me imaginé que un motor tuviera tantas piezas y algunas tan pequeñas y algunas que ni siquiera me hubiera pasado por la cabeza que estuvieran ahí, ¿no? Pues algo así está esto. La lectura, repito, es una lectura bastante interesante, amena. En algunas partes sí es un poco complicada, pero en el fondo es una cosa que no se van a arrepentir. La verdad es un texto bastante bonito. Y si saben ya algo de filosofía, les va a ayudar mucho en cuanto a una interpretación muy original de Zaratustra a partir de Heidegger. Y si no saben,
les va a generar bastante curiosidad para seguir estudiando, leyendo, aprendiendo sobre estos dos autores que pues son bastante complejos, pero a la vez son muy profundos. El detalle de estos señores, sobre todo de Nietzsche, y la interpretación que le da Heidegger y que el autor nos muestra, es que al hablar en un estilo literario, con metáforas, con, pues con imágenes, es decir, con interpretaciones quizás en algún punto, se vuelve complicado y se vuelve a veces hasta tedioso, porque, bueno, ¿qué quiso decir aquí el autor? Y es lo que de alguna forma Heidegger, en voz del autor, muestra que Nietzsche, en un contexto dado, en un punto dado, con el pensamiento que se le conocía a Nietzsche, lo más probable es que haya querido decir esto o aquello. Entonces, no se trata solamente de leer el texto, el de Nietzsche en particular, sino de entender el texto. Y este libro nos ayuda a eso, precisamente a entender el texto, pero desde la perspectiva de uno de los pensadores más profundos que ha dado el siglo XX, que es Heidegger, ¿no? Hay una parte, les decía, que me gustaba mucho, que es la del eterno retorno. eh, y esa parte, pues si tienen oportunidad de dedicarle más tiempo, no, obviamente de conseguir el libro, de dedicarle tiempo a esa parte, van a encontrar una reflexión bastante interesante de qué estoy haciendo en este mundo, para qué estoy en este mundo y cómo debiera yo vivir en este mundo. ¿Cuáles son las características propias, digamos, de una vida filosófica y en este caso una vida buena, filosóficamente hablando, dentro de la perspectiva del pensamiento de Nietzsche? Si conocen a Nietzsche, la mayoría de nosotros, no sé si todos, espero que la mayoría al menos, hemos leído a Nietzsche muchas veces en la adolescencia. Es un autor que se presta mucho para la disrupción, para el pensamiento revolucionario, digamos. Pero ya que se pasa esa época juvenil, adolescente, y empiezas a pensar un poquito más racional, digamos, empiezas a ver mucho más rico el pensamiento de Nietzsche. Y sobre todo cuando, digamos, un maestro como Heidegger te lo muestra. Y en este caso, a veces al maestro no le entiendes y necesitas pues alguien más que te lo explique. Y creo que esa función en algún sentido la está abarcando el libro, de que nos está diciendo, mira, Heidegger entiende a Zaratustra así y pues para que lo captes tú, ¿no? Sobre todo porque nosotros no somos alemanes, no tenemos una cultura europea, una cultura de ese tipo. Y entonces cuando leemos a un autor de aquellos años con esa cultura, con esa mentalidad, a veces nos cuesta trabajo realmente entender qué quiso decir, ¿no? Y bueno, eso es lo que creo yo que cumple el libro en este sentido de explicarnos la filosofía, alguna parte de la filosofía de Nietzsche desde la perspectiva de Heidegger. Yo agradezco al autor que se haya tomado el tiempo para escribirlo, para mostrarlo. Y sobre todo a la gente interesada en estos temas, a mí siempre me han llamado la atención leerlos y como les digo, más que leerlos, disfrutarlos, porque son textos que la verdad se disfrutan, aunque sí es un poco complicado cuando uno no tiene mucho conocimiento repito, del alemán, sobre todo el alemán. Sin embargo, pues el texto cumple esa función de ayudarnos a entender esas partes que pudieran interpretarse de diferentes formas debido al lenguaje, ¿no? Sobre todo a la traducción. En fin, bueno, de mi parte yo aplaudo este esfuerzo, digamos, este texto, aplaudo al autor y lo tengo como un libro que recomendaría a mis estudiantes de tanto de la universidad como de algunos otros cursos que luego tengo la oportunidad de impartir para acercarse al pensamiento filosófico de Nietzsche a partir de los ojos de Heidegger. Es una cosa, la verdad, bastante interesante. Eh, Estoy buscando unas citas que subrayé, pero creo que tuve la tontera de no guardar los cambios y no encuentro esas citas. Pero bueno, el libro es muy rico digamos, en información sobre Nietzsche y sobre todo en citas bastante reflexivas, citas que nos pueden ayudar en algún sentido a pensar más allá de lo que normalmente pensamos sobre estos temas
cómo vivir, para qué vivir y etcétera, ¿no? En fin, bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias, maestro Leónides. A continuación, tengo el gusto de presentar a Lucas Gonzalo Aldonati. Es profesor de filosofía por CESBA y licenciado en filosofía por la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires, Argentina. Actualmente realiza sus estudios de doctorado en convenio con la Universidad de Freiburg sobre el concepto de genio en Nietzsche. Se desempeña como docente e investigador en filosofía alemana, en particular sobre el pensamiento de Schelling, Nietzsche y Heidegger. Creador del canal de YouTube Filosofía en Marcha, donde comparte las clases y conferencias que dicta a nivel nacional e internacional. Entre sus obras publicadas destacan ¿Quién es el Zaratustra de Heidegger? Un diálogo entre Heidegger y Nietzsche del 2020, La seguridad de lo incierto, reflexiones filosóficas en tiempos de pandemia 2020, Dionisos y el genio dionisiaco, la influencia romántica en Nietzsche del 2021, el lugar de Nietzsche en los cuadernos negros de Heidegger del 2023. Ahora sí, gracias, maestro Lucas. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por la presentación, también a Leónides por la intervención y a María, que no tengo entendido que por algún problema de salud no nos pudo acompañar hoy. También agradecerle a toda la gente que está conectada y que nos está acompañando. Y bueno, em, yo me quedaba anotando y pensando en algunas de las cuestiones que nombraba Leónides sobre la presentación del libro. Contarles también un poco del trasfondo de esta obra que tiene un título, quizás para quien no está adentrado, como decía Leónides anteriormente, en el mundo de la filosofía o que dentro de la filosofía no se dedica o no conoce a estos pensadores como son Nietzsche y Heidegger. Estamos hablando de dos pensadores profundos, importantes dentro de lo que es la historia de la filosofía, desde ese siglo séptimo, octavo antes de Cristo hasta la actualidad, en el cual también contamos con un montón de pensadores, de intelectuales muy importantes que llevan a cabo todo un pensamiento sobre la vorágine del día a día, de la actualidad. Nos encontramos con uno de los grandes pensadores, tanto del siglo XIX como del siglo XX, con características muy diversas, pero que sin embargo, en el caso, por ejemplo, de Nietzsche, es un pensador que abraza todo lo que tiene que ver con la influencia del mundo griego clásico. Nietzsche, antes de ser filósofo, era más que nada filólogo, era un estudioso con respecto a los textos griegos, en la forma en la que están escritas, en la musicalidad, en la rítmica de esos textos, y se dedicaba a traducirlos a su idioma alemán, y eso implica, tiene mucha implicancia después en el estudio que va a hacer tanto Heidegger al ser lector, al ser intérprete de la obra de Nietzsche, y eso en algún punto también, como mencionaba Leónides, se termina reflejando en la obra que yo termino escribiendo, en el cual uno, al abordar algún concepto, al poder compartir alguna palabra, empieza a buscar justamente la serie de significado, la familia de palabras, las diferencias, las diferentes líneas que va disparando un concepto, una palabra, tanto en griego como después también en alemán, y llevar eso a, a nuestro idioma. Y también los problemas y las complejidades de traducción que todo esto implica, las elecciones por una opción o por otra, para ir remarcando. Y después nos encontramos con un Nietzsche que, además de ser filólogo, de ser filósofo, es también músico, es en algún punto poeta. eh, Tiene esta cuestión ahí un poco también religiosa en su manera de escribir, y sobre todo en este texto de Zaratustra, que
lucha un poco también con corrientes, no solamente de esa filosofía griega clásica, sino también que tiene que ver con corrientes más cercanas, como ha sido la Ilustración, esa preponderancia de la razón, esa iluminación del conocimiento, de sobresalir sobre todo de la lógica, y después esa contrapartida, si se quiere, a lo que es la Ilustración, el romanticismo, ¿no? Donde en lugar de ensalzar o enaltecer esa razón, esa lógica, esa dialéctica, buscar un poco más la cuestión que tiene que ver con lo emocional, con lo sentimental, con esas expresiones y con esa irracionalidad, con esa otra parte un poco más instintiva. Y Nietzsche hace un poco ahí de equilibrio y de contrapeso entre ambas corrientes, toma elementos de cada una de ellas y lleva a cabo sin quererlo incluso, su propia filosofía, ¿no? Luchando contra sí mismo, luchando contra sus propios maestros, como es el caso de los maestros en filología, Rills, como es en el caso de la música con Wagner, con su propio maestro en filosofía a la distancia, como es en el caso de Schopenhauer. Y Nietzsche se va abriendo camino a lo largo de sus años de su pensamiento, luchando un poco y sin soltarle la mano a estas corrientes que decíamos, ¿no? Al mundo griego, a la Ilustración del siglo XVII, sobre todo con todo aquello que representa Kant, y después también con ese romanticismo, con ese enaltecimiento de los sentimientos, de las emociones, pero intentándole poner a toda esa nostalgia, a toda esa cuestión también eh, de anhelo, ponerle también un piso, ¿no? Como de alguna manera que el cometa, el barrilete, quede de alguna manera atado, ¿no? Que haya un eje, un vértice en ese pensamiento, que en algún punto, por supuesto, como lo mencionaba Leónides, tiene que ver con la preocupación de Nietzsche con respecto a la vida. La vida, el concepto das Leben, es el eje y la preocupación central de la filosofía de Nietzsche. Nosotros hace poco en Engrama, junto con Carlos, dictamos también un seminario dedicado a la vida y obra de Nietzsche, y mencionábamos en varias ocasiones que la preocupación central de Nietzsche es la vida, ¿no? Preguntarse, bueno, ¿por qué hay vida cuando podría no haberla? ¿Cuál es el sentido, una vez que hay vida, cuál es el sentido de esta existencia? Y la primera preocupación o una de las primeras líneas que se desligan a partir de este concepto, de esta idea de pensar la vida, es la salud en Nietzsche, ¿no? Esta cuestión de la salud y la tensión de salud que implica enfermedad, ¿no? Y esta cuestión también un poco espinosista, de la resistencia y de implica este juego de fuerzas que se van contraponiendo y que van luchando y que van generando una tensión, y que vida implica justamente una cuestión de lucha, ¿no? Su obra principal, que es Así habló Zaratustra, que de alguna manera es en aquella que se va a enfocar después Heidegger, eh, varios años después, em, dedicando en una sección que se titula Conferencias y Artículos, preguntándose quién es este Zaratustra de Nietzsche, que es lo que de algún modo lleva y acompaña al título de mi libro, que es ¿Quién es el Zaratustra de Heidegger? Es decir, ¿qué hace Heidegger interpretando a la obra de Nietzsche, ¿no? Este Zaratustra de Nietzsche implica, es un libro, que tengo acá uno de las distintas ediciones, es un libro de unas por lo menos 500 páginas, como decíamos, que se disfruta mucho, que uno cada vez que la lee encuentra algo nuevo, que es una obra inagotable, y que según también esta cuestión, ¿no? El momento de nuestra vida que vamos atravesando, la experiencia de vida que vamos adquiriendo, y según cómo, con quiénes nos estemos relacionando, conociendo, alejándonos, peleándonos, según las distintas situaciones, el libro es como que va generando distintas reflexiones, va despertando distintos enfoques, y eso es lo que hace también un poco la magia de esta obra en particular, y que nos muestra también
la visión, la agudeza en Nietzsche para poder volcarlo en esta obra que tiene un lenguaje muy ameno, muy poético. Y el personaje principal justamente es un personaje que comienza con un descenso de una montaña y es un personaje que dice, bueno, soy una copa que está llena y que está desbordada de conocimiento, de saber, y es una copa que ahora necesita necesariamente vaciarse, ¿no? Un poco también ahí haciendo una analogía con respecto a la edad y con respecto al movimiento y al camino que va a atravesar con Cristo, ¿no? Y en este comienzo del camino es un comienzo de ocaso y nos muestra cómo va evolucionando con altibajos, con un movimiento pendular, con una cuestión de tensión también, el propio espíritu de este personaje, ¿no? De Zaratustra. Y curiosamente, en todas estas preguntas de, bueno, así habla Zaratustra, son distintos discursos que nos va mostrando, es un discurso que hace frente al pueblo, es un discurso que hace frente a sabios, se encuentra también con animales, que tiene toda una simbología, tiene una cuestión ahí arquetípica, el propio Jung, por ejemplo, del psicoanálisis va a analizarlo, lo analiza Heidegger de una cuestión también más filológica, etcétera. Es una obra que tiene múltiples interpretaciones en esto que decíamos que es inagotable, y nos va mostrando todo este proceso, todo este camino, cómo el espíritu de Zaratustra va generando una tensión en algo que Nietzsche lo denomina como espíritu libre o espíritu de la pesadez, ¿no? Determinadas cuestiones de nuestra voluntad, de nuestra fuerza, de nuestra inquietud, que nos llevan un poco a superarnos y a querer superarnos, y al mismo tiempo cuestiones interiores que nos empujan y nos van tirando para abajo, que nos hacen quedarnos, ¿no? Y que generan como una contraposición, una contrafuerza a esa voluntad de elevación, de crecimiento. Y además, en toda esta cuestión interior, interna, que atraviesa Zaratustra y que de alguna manera nos va señalando Nietzsche, es un proceso que cada uno de nosotros va experimentando en distintas medidas, en distintos niveles, pero nadie escapa a esta experiencia, a esta travesía del espíritu por un desierto, dice Nietzsche. Podemos ir cambiando, transformando nuestro espíritu, ya sea de niño a camello, a león, nuevamente volver a niño, con la particularidad que tiene cada una de estas etapas, ¿no? El camello como simbología de la obediencia, el león como grito de la libertad. Bueno, ¿a dónde va esa obediencia ciega? ¿Vivimos una vida propia si solamente nos quedamos en esta etapa de camello? ¿O vivimos una vida propia si solamente hacemos un rugido y un grito de león, pero es una libertad desenfrenada que no sabe autoponerse límites? ¿Y qué es lo que sucede si se termina alcanzando, atravesando ese desierto y poder volver a convertirse en aquella primera etapa, como etapa del niño, donde hay una suerte de inocencia, donde hay una cuestión del juego, donde se recupera el tema de la risa, de la danza? Entonces hay toda una cuestión no solamente individual en el análisis nichano, sino también cultural, sociológico, psicológico, va abarcando distintas áreas, ¿no? Eh, entonces, toda esta conglomeración de elementos, de conceptos, como mencionaba también Leónides en la presentación, hay en todo este camino, en algún punto, y esto me resultaba también interesante dentro de los últimos cursos que estuvimos dictando y trabajando, yo también, en la medida en que me voy alejando de Nietzsche, voy estudiando otras cosas, voy viendo un poco y reconociendo también la profundidad en algunos elementos que contienen y que convergen en la obra, que tienen que ver con una cuestión muy romántica, y de estos círculos, sobre todo del siglo XIX en adelante, que tienen que ver con, no sé si estrictamente de la masonería,
pero sí elementos de Rosacruces y toda esta cuestión ahí un poco sectaria o de agrupaciones secretas, que también se da mucho en la literatura, por ejemplo, que Leónidas también mencionaba esta cuestión ahí literaria, en escritos de Dostoyevsky, en la literatura rusa del siglo XIX, se ve mucho esta cuestión de los elementos. De hecho, en la novela de Humberto Eco, El péndulo de Foucault, podemos encontrar elementos de esta especie, donde les decía, teniendo en cuenta estos elementos y un poco también la visión dionisiaca y lo que implicaban los rituales iniciáticos, los rituales iniciáticos al culto a Dionisos, en Zaratustra hay algo de estos elementos, ¿no? Un poco también como Teseo ingresando al laberinto para vencer al Minotauro, ¿no? En esta cuestión de hay un proceso, hay un camino, y para llegar al objetivo dentro de ese laberinto, dentro de este camino, hay una cuestión de niveles o de grados, ¿no? En los cuales el proceso de la lectura, como decíamos, ¿no? Ya sea uno puede decir, ah, bueno, una novela de Dostoyevsky incluso tiene 600 o 1000 y pico de páginas, ¿no? Eh, si ya sabemos cómo termina Crimen y Castigo, porque lo googleamos y en 5 renglones ya tenemos la respuesta, ¿vale la pena igual leerlo? Y bueno, justamente, ¿no? La experiencia que hace el lector, los detalles que tiene la obra y sobre todo estas obras tan como por ejemplo el Quijote o la Divina Comedia, etcétera, estas obras de arte que no son simplemente libros, generan una transformación en el lector. Aquel lector que empieza con las primeras páginas, cuando llega a la última, no es la misma persona, ¿no? Hay una transformación ahí. Entonces ahí se resulta interesante esta cuestión iniciática, ¿no? Uno va pasando por distintos capítulos, va pasando por distintos grados en esa iniciación y ese intentar acercarse a ese descubrimiento de la verdad en algún punto y entre comillas, ¿no? Em, Acá también, ¿no? Así habló Zaratustra termina siendo con un subtítulo un libro para todos y para ninguno. En este para todos tiene que ver un poco con la cuestión del lenguaje. Es un lenguaje ameno, pero eso no implica que porque el lenguaje sea ameno uno va a comprender de buenas a primeras todo lo que tiene el contenido, ¿no? Entonces, para todos, bueno, tiene que ver un poco con el lenguaje y para ninguno en esta cuestión de, bueno, no todos van a empezar con ese ejemplo de desarmar el auto, empezar a desarmar el motor y conocer todas las piezas que tiene, van a poder llegar en ese proceso, ¿no? Un poco también dentro de este eje de todo lo que abarca con respecto a la vida, con respecto a la evolución del espíritu, a esta cuestión de la voluntad, y estos distintos conceptos que abarca, ya sea la idea de la muerte de Dios, como el nihilismo, como la falta y ausencia de fundamento de las cosas, lo que implica también un desorden o un desequilibrio en lo que tiene que ver con el orden de valores y la moral de la cultura occidental, sobre todo. Eso es uno de los elementos importantes. Y eso, dentro de esos síntomas está el tema de la muerte de Dios. Después otro de los puntos interesantes tiene que ver con el tema de la voluntad de poder, que era toda esta cuestión que nosotros mencionábamos del recorrido que hace el espíritu. Después está la idea del ultrahombre, el Übermensch, que tiene que ver con, bueno, hacia dónde es que tenemos que tender nosotros en tantos seres humanos, hacia dónde deberíamos en algún punto llegar, y después el concepto principal y más importante que tiene que ver con la idea del eterno retorno, donde tiene que ver con una concepción, una noción de tiempo que presenta Nietzsche y que de alguna manera invita a pensar ya el tiempo no de una cuestión lineal, sino con una cuestión circular, un poco volviendo también al mundo griego y viendo y analizando un poco de regreso, contemplando nuevamente la cuestión de la naturaleza, ¿no? Esta idea de la circularidad, un poco también confrontando con esta visión cristiana de la historia, de la vivencia del tiempo, etcétera, ¿no? Y Heidegger
aborda toda esta problemática de Nietzsche desde distintos ensayos. De hecho, Heidegger, dentro del siglo XX, comienza a dedicarse sobre todo a la filosofía de Nietzsche a partir de la década del 30, 1930 en adelante, y dentro de los más de 100 tomos que completan la obra, la Gesamtausgabe, la obra la edición de obras completas de Heidegger, son más de 100 tomos, y el filósofo que más se dedica a estudiar, al filósofo que más se dedica a analizar es a Nietzsche, ¿no? De alguna manera lo conmueve, lo moviliza, le resulta complejo introducirlo en su sistema, y sobre todo con esta preocupación de la vida, ¿no? Un poco mi intención del libro es Heidegger, resaltar que Heidegger ha sido aquel filósofo que rescata a Nietzsche y lo comienza a analizar y lo comienza a estudiar desde una perspectiva y desde una mirada filosófica. Antes de Heidegger, Nietzsche era poco conocido, tenía un cierto renombre, pero no se lo leía seriamente, y también el modo en que se lo analizaba y que se lo estudiaba tenía que ver con una cuestión poética, literaria. Era un filósofo que hablaba de la vida, una persona que hablaba de la vida. Heidegger lo pone con todo lo que ello implica dentro de Heidegger y todo el contexto político, donde comienza a acrecentarse lo que tiene que ver con la corriente política del nacionalsocialismo, Heidegger como rector también de la universidad, y a partir de la década del 30, Heidegger, con la resonancia que está teniendo, comienza a estudiar a Nietzsche, y de alguna manera también lo lee y lo analiza de sus preocupaciones y de su contexto relacionado con esta cuestión política y cultural de la Alemania del siglo XX, ¿no? Por eso también en mi idea era poder marcar, o decir, qué determinadas cuestiones pertenecen propiamente a Nietzsche y cuáles son las lecturas e interpretaciones que, si bien gracias a Heidegger Nietzsche es leído como un filósofo y es puesto en la mesa de debate filosófica, ¿a qué precio, no? Es siempre como mi pregunta en esas interpretaciones que hace Heidegger. Y hay que tener también un determinado conocimiento, primero del autor que va a analizar Heidegger, y después saber cómo trabaja Heidegger, ¿no? Porque lo mismo que sucede con Nietzsche sucede cuando lee a Aristóteles, cuando lee a Kant, cuando lee a Schelling, a Hegel, a Anaximandro. Heidegger tiene como determinada metodología de estudio, un poco filológica y después de otras cuestiones, donde va torciendo y va generando determinadas inclinaciones en la hora de interpretar a sus filósofos, que los lleva para lo que podríamos denominar como su sistema de pensamiento, ¿no? Y sobre todo sucede con Nietzsche, porque esto es lo que yo intento rescatar un poco también en el libro, esa inclinación o ese intentar llevar a Nietzsche hacia algún punto implica en potenciarlo, referirlo como el filósofo emblemático del nacionalsocialismo, de la política nacionalsocialista. Y un poco también hacerle justicia y librarlo de Nietzsche, de toda esa propaganda en la que ha caído. Heidegger, igual dentro de todo, termina siendo un intérprete moderado dentro de esa mirada política sobre la filosofía de Nietzsche, sobre esta cuestión de la vida, de la voluntad. Bueno, son todos conceptos de cuestiones de dominio, de fuerza, que dentro de una lectura política con ciertas inclinaciones termina siendo desvirtuado con respecto a lo que realmente quiso decir Nietzsche. Pero Nietzsche no es únicamente esa víctima, sino también en ello recae Hölderlin, recae el propio Goethe y varios pensadores más. Entonces, un poco también el juego del libro y de la interpretación implicaba diferenciar, bueno, cuáles son los elementos favorables dentro de la interpretación de Heidegger y qué es propiamente lo que dice Nietzsche en su obra, pasando por todos esos conceptos que nosotros fuimos nombrando. Así que, sin más, le agradezco a Leónides por haberse tomado el tiempo también de la interpretación, de su lectura de la obra, de compartirme sus impresiones, y también a Carlos, por supuesto, por el espacio.
Así que muchísimas gracias. No sé si abrimos algún espacio para preguntas o no. Vos me dirás, Carlos. Sí, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, puede levantar la manita o escribirlo en el chat. Y en lo que surge alguna pregunta o comentario, podemos hacer la invitación al seminario que tenemos próximo. Un momentito, por favor, lo voy a proyectar. Bueno, les comento que el seminario que ya está a días de iniciar es Heidegger y los senderos del pensar, impartido por el maestro Lucas Gonzalo Aldonati. Van a ser 8 sesiones y para este seminario va a estar muy bien porque no se van a requerir lecturas extras, sino que con el libro que acabamos de presentar se va a hacer el seminario. Entonces son 8 encuentros los días miércoles. Iniciamos el 22 de mayo. Ahora sí, maestro, ¿algo más que quiera comentar sobre la propuesta? Sí, Rosy, ahorita les voy a compartir el link para comprar el libro y les comento que quien compre su libro y mande mensajito en Grama, les vamos a hacer un descuento en su inscripción al seminario. Entonces, maestro, vaya comentando más sobre la propuesta y ahorita le comparto a todos el link para el libro. Sí, muchísimas gracias, Carlos. El título del seminario, o la propuesta del seminario es Heidegger y los senderos del pensar, que como hace poco realizamos con Nietzsche, a lo largo de 8 sesiones, vamos a estar abordando distintos momentos de la obra y del pensamiento de Heidegger, desde su obra principal, que es Ser y Tiempo. De hecho, vamos a dedicarnos bastante en algunas cuestiones centrales de su obra principal y después abocarnos también a lo que serían conferencias y artículos más cortos que tienen que ver con una etapa más avanzada de Heidegger, que tiene que ver con eh, distintas conferencias, como por ejemplo esta que estuvimos hablando un poco y haciendo referencia hoy de quién es el Zaratustra de Nietzsche, construir, habitar, pensar, la cosa, la superación de la metafísica, introducción a la metafísica. Vamos a ir pasando en cada una de las sesiones por distintas obras de Heidegger para poder lograr una introducción general a su pensamiento y bueno, para quien sea ya lector de filosofía o que estudie Heidegger o para quien no conozca nada en absoluto y se quiera adentrar, las clases están pensadas para eso, ¿no? Para poder compartir las lecturas, interpretaciones en cada una de las clases y poder ir acompañando a cada uno de los alumnos. Gracias, maestro Lucas. Les comento que el libro está muy accesible, cuesta 100 pesos mexicanos, entonces pueden adquirirlo en el link que les compartí. Y ya nos estaremos viendo en el seminario. Pueden solicitar más información enviando mensajito de WhatsApp o a la página de Facebook. Y bueno, muchas gracias a todas y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Y ya nos estaremos viendo en el seminario. Gracias, maestro Leónides. Gracias, maestro Lucas. Gracias a ti, Muchísimas Carlos. gracias. Hasta luego, cuídense.